Si eres nuevo con nosotros, estamos terminando esta serie en los salmos reales. Estamos en el Salmo 110. Te invito a que agarres tu Biblia y también está preparado para ir a Génesis 14 y también a Hebreos. Tenemos un pequeño estudio bíblico de este personaje llamado Melquisedec. Así que está preparado y listo hoy para buscar tu Biblia. Vamos a orar. Padre, nos regocijamos en el Evangelio. Nos regocijamos cómo el Evangelio une a todo tipo de personas. Nos regocijamos en esas buenas nuevas que es para los pobres, los ricos, para el judío, para el gentil, para aquellos que una vez fuimos escépticos, aquellos que fueron ateos. Tu Evangelio transforma a todo tipo de gente y persona y lo sigue haciendo. El Señor está obrando su salvación en el medio de la tierra, así que danos, Señor, una apreciación más profunda del mensaje del Evangelio, cómo la Biblia está unida en su totalidad al pensar de el Rey y el sacerdocio del Señor Jesucristo. Danos un corazón por el mundo, Señor, que el mundo pueda escuchar ese mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Me pregunto en qué clase de historia hemos caído. Sam le pregunta a Frodo, mientras los dos amigos viajan juntos a Mordor, para que Frodo pueda dejar caer su anillo en el volcán. Es una buena pregunta, ¿no? ¿En qué tipo de historia hemos caído? La Biblia nos muestra que hemos caído en la mejor de todas las historias. Es lo que C.S. Lewis llama el verdadero mito. Es la historia de la salvación. Lo que leemos en la Biblia es la mejor historia de todo el tiempo, porque en realidad sucedió y somos parte de ello, de esa historia. Y el Salmo 110 es uno de esos pasajes que nos ayuda a ver cómo la Biblia entera es una unión. Tenemos 66 libros, pero es un solo libro de la redención. De hecho, vemos a Génesis 2000 años antes de la encarnación y vemos de este personaje Melquisedec. Está escrito por David, que fue unos 1000 años después de Abraham. Y después Cristo mismo habló del Salmo 110 para explicarle a la gente quién Él era. Y después de la resurrección, la iglesia predicó el Salmo 110 pensando en la resurrección de Jesucristo. Y este salmo ve a los últimos días cuando Cristo va a poner a sus enemigos bajo sus pies. Es ese tipo de historia en la que hemos caído. Es una historia que debe inspirar esperanza, confianza, humildad, adoración. Este es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. De hecho, es el texto más citado del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento se refieren a este salmo más que cualquier otro pasaje, y eso dice algo de este pasaje, ¿no? Significativo. Diferentes alusiones aparecen en los evangelios, en las cartas de Pablo, de Pedro. Jesús habla de su propia identidad y luego en el verso 4 aparece en el libro de Hebreos varias veces que Jesús es un sacerdote bajo el orden de Melquisedec. Ahora, Melquisedec es una figura importante. Solo leemos 2 veces acerca de él en el Antiguo Testamento, en Génesis 14 y aquí en el Salmo 110. Pero parece que el libro entero de Hebreos está guindando en esta persona de Melquisedec. Ahora, vamos a tener una fiesta de Melquisedec aquí. Vamos a hablar mucho de Melquisedec. Y entender a este personaje nos ayuda a entender a Cristo mejor. Y de eso deberíamos estar emocionados. Ahora, tenemos 3 partes en este salmo. Primero, Cristo es el Rey soberano, primeros 3 versos. Segundo, Cristo es el sacerdote supremo, el verso 4. Y tercero, Cristo es el guerrero victorioso. Primero, el Rey soberano. Aquí nos dice que esto es un salmo de David. Esto es importante aquí porque aquí dice, el Señor dice a mi Señor.
Entonces, ¿esto está hablando de el Señor de David? ¿O es alguien escribiendo en lugar de David? Um, si eso es lo que está pasando aquí, entonces el Señor Yahweh dice a David, ¿no? Pero el texto dice, Yahweh dice a Adonai, mi Señor. Y Cristo nos dice cómo leer ese texto. Esto es lo que Cristo mismo dice acerca del Salmo. No sé si recuerdas, pero en Marcos, capítulo 10, hay una serie de entrevistas donde están tratando de acorralar a Cristo para que diga algo malo. Y Cristo lo vuelve a ellos y él les hace las preguntas. Y entonces, Marcos 2:35. Dice, enseñando a Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí dice Jesús, David mismo lo llama Señor. Entonces, ¿cómo puede ser su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Entonces, ¿qué dice Cristo de este salmo? Es David, está diciendo Cristo. ¿Y quién Cristo implica aquí que es mi Señor? Bueno, no está hablando de David. El segundo Señor está hablando del Mesías. Cristo usa este salmo para decirle a los fariseos, yo soy ese Señor, yo soy ese Mesías. Yo puede que no sea el Mesías que tú esperabas o el Mesías que tú quieres, pero yo soy el Mesías que necesitas. El Hijo de David y el Señor de David, todo junto. Lo que significa que tenemos esta idea en la cultura, ¿no? Esto ha existido por algún tiempo ya, que a la gente le gusta Cristo, pero no quieren arrodillarse delante de Cristo. Hay algunos aspectos de Cristo que les gusta, pero este salmo, Cristo lo usa para decirle a los líderes, tú tienes que recibirme como yo soy. Está esa confesión de Tomás, el incrédulo, ¿no? Mi Señor y mi Dios. El Señor le dice a mi Señor. ¿Ves aquí la comunicación entre la deidad? Hay armonía y comunión. Hay una comunión entre el Hijo y el Padre. Vemos esta unidad a través de el Salmo entre el Padre y el Hijo. El Señor dice a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí hay tres promesas de Yahweh al Mesías, al Rey. Primero, Él pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. Segundo, Él gobernará en medio de sus enemigos. Y tercero, tendrá un ejército de voluntarios. Primero, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso está citado una y otra vez en el Nuevo Testamento. Sentarse a la diestra es una posición de honor, de autoridad y de igualdad. Es compartir el trono con el Hijo Divino, el Mesías. Leímos en Hebreos que cuando Cristo completó su obra, Él se sentó. Cristo hoy está sosteniendo el universo por la palabra de su poder. Él no necesita ni siquiera pararse. Él lo sostiene todo el universo, el cosmos. No sé si ustedes crecieron con padres que simplemente decían su nombre y eso los hacía ustedes portarse calladitos. Y como mi padre sentado desde su silla me llamaba por mi segundo nombre, y me decía Tony Clifford. Y ya desde ahí decirlo desde su silla, ya eso es todo lo que necesitaba para yo portarme bien. Y de una misma manera, Cristo, por la palabra de su poder, se sienta y sostiene el universo. Y si Cristo puede sostener el universo, también nos puede sostener nosotros. Él es el Rey soberano. Ahora, este verso aparece en varios versículos. Esta exaltación de Cristo significa la compleción de su sacrificio, como vimos en Hebreos 1. Y
Pedro, hablando de este salmo, lo usa para terminar su sermón de Pentecostés, diciendo que él es más grande que David. Hebreos 1 también habla de eso, que Cristo es más grande que los ángeles. Hechos 5 lo usa otra vez. Cristo está exaltado a la diestra del Padre y les da perdón de pecados a su pueblo. Pablo habla de ello, este texto, en Romanos, diciendo en Romanos 8:34, ¿no? Que Cristo está exaltado y intercediendo por nosotros. Él es exaltado. Él está a la diestra del Padre. Él ha resucitado y está intercediendo por nosotros. Y en este verso, esta conquista, dice, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pone tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo debe reinar hasta que ponga todos sus enemigos, dice Colosenses, por estrado de sus pies. Cristo ha puesto la muerte a muerte, pero de manera definitiva lo va a hacer en su retorno, en su regreso. Esto es un símbolo de completa victoria. Fui a Etiopía en un viaje, en un tour, y estamos en un tour de Egipto, en Cairo. Tenemos como 6 horas y es demasiado tiempo, si me preguntan, para estar en Cairo. Pero fue fascinante. La historia, las pirámides, fuimos a este museo Egipto, que fue increíble. O sea, tenían cosas en el piso, por todos lados, que son miles de años de antigüedad. O sea, es increíble. Entonces fuimos a esta tumba, y una de las cosas que descubrieron en esta tumba es un estrado que tiene las naciones alrededor. O sea que cuando se pone sus pies en el estrado, en este reposapiés, está por encima de sus enemigos. Cristo está exaltado por encima de sus enemigos. Todos los que se oponen a su pueblo os va a poner bajo sus pies. Y ahora, verso 2, dice que Él va a reinar en medio de sus enemigos. Aquí vemos el Padre y el Hijo trabajando juntos, ¿no? El Señor extenderá desde Sion tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Como rey, Él reina. No solamente sobre las naciones, sino también sobre las fuerzas espirituales. Y con este poder y con esta autoridad, Cristo tiene toda la autoridad. Con esa autoridad vamos nosotros a ser discípulos, con gran confianza. Un autor dice que cuando evangelizamos en su nombre y oramos en su nombre y expulsamos demonios en su nombre y sanamos en su nombre, su reino está siendo extendido, no solamente en el cielo, sino también en medio de sus enemigos, aquí en la tierra. Cristo, cuando vamos a este mundo, cuando batallamos esta batalla de diferentes tipos, ¿no? Lo hacemos con confianza, sabiendo que Cristo no solamente está vivo, sino que Él reina, y que reina por siempre. Y por esta razón, la misión de la iglesia no puede parar, porque Cristo está reinando en medio de sus enemigos. Por esa razón, la iglesia se reúne en medio de la persecución y ha reinado, ha triunfado. La iglesia se reunía en catacumbas para adorar a Dios. La iglesia crece en sitios donde es ilegal adorar a Dios, porque Cristo reina en medio de sus enemigos. Tercero, vemos aquí que Él tendrá un ejército de voluntarios. Él no necesita, ¿no? Alguien de Tennessee me dijo, ¿no? que ellos se van a voluntariar de manera gratuita. Cristo va a tener siervos que se van a unir a Él cuando Él regresa. Por eso, como su siervo, vamos con su poder, vamos con su autoridad y nos ofrecemos voluntariamente. Como dice aquí, ¿no? Voluntariamente. Él nos da
esta vestimenta, ¿no? Vamos con el Rey Supremo del universo. Como Romanos 12, ¿no? Dice, nos ofrecemos a nosotros mismos como sacrificios vivos. Compartimos en su servicio y compartimos en su reinado también. Y luego dice en el verso 3, desde el seno de la aurora tu juventud es para ti como el rocío. Esto es algo difícil de entender, ¿no? Puede significar la emoción de este ejército o la hermosura de este ejército. Pero creo que más probablemente está hablando de Cristo, que Él es preservado con el celo de la juventud, que Él no se va a cansar como el Rey eterno. Él va a tener una juventud perpetua. Y eso es un pensamiento glorioso. En nuestro cansamiento vemos a este Rey que nunca se cansa. Al batallar en esta batalla, en esta guerra espiritual en la que estamos, lo hacemos sabiendo que nuestro Mesías nos da las fuerzas, que Él no se cansa. Hermano Steven aquí me dice, wow, no me gusta ponerme viejo. Estamos lamentando que nos estamos poniendo viejos. Y eso no lo podemos decir de Cristo, nuestro Rey. Él tiene toda la fuerza y toda su gloria hoy. Ese es nuestro Rey. Los primeros 3 versos. Ahora, todo eso lo vemos en estos salmos reales. Este tipo de lenguaje. Eso es cristianismo básico. Cristo es Rey. Lo que tenemos aquí siguiente es que el escritor habla de Cristo también como nuestro sacerdote supremo. Y eso es un choque, ¿no? Es un choque. Eso es impresionante porque el reinado, el rey y el sacerdote son 2 funciones diferentes en el Antiguo Testamento. Sin embargo, aquí nos habla de este personaje que es tanto rey como sacerdote. Bueno, debe ser que está hablando de una persona diferente, porque no puedes poner el rey y el sacerdote juntos. De hecho, el rey Saúl trató de actuar como un sacerdote y por eso perdió el reinado, ¿recuerdan? El rey y el sacerdote no se juntan. No es lo mismo. Y aún así, dice aquí, el Señor ha jurado y no se retratará tú. ¿Y quién está hablando? ¿Quién es tú? Se refiere a mi Señor en el verso 1. Creo que es la misma persona. Y el libro de Hebreos lo hace más claro, ¿no? El Señor ha jurado y no se retractará. Él no va a cambiar de parecer. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesucristo es tanto rey como sacerdote. Ahora, también nos referimos a Él como nuestro profeta, pero eso sería otro sermón. Aquí se enfatiza la unión de Cristo como el rey sacerdote. Y no vas a entender a Cristo de manera correcta si no lo entiendes como igual, tanto el rey como el sacerdote. Él representa a Dios al pueblo. ¿Ok? El rey. Ahora, el sacerdote representa al pueblo delante de Dios. Los reyes son conocidos por su poder, por su juicio, por su fuerza. Los sacerdotes son conocidos por su sacrificio, por su simpatía, por su misericordia. Y en Cristo, estas 2 cosas son combinadas. Él es el león y el cordero. Él es juez y el salvador. Él es sacerdote y rey. Él da propiciación y perdón, y como rey, Él reina sobre todo para siempre. Solamente un personaje en el Antiguo Testamento tuvo los 2. Y ese es Melquisedec. Vamos a Génesis 14 rápidamente para ver qué es lo que está haciendo este personaje. No tenemos mucho tiempo para hablar de esto mucho. Eso sería otro sermón. Y podemos hacer eso, pero déjame resumirlo. Hay una batalla. Los 5 reyes cananitas están batallando contra señores de Mesopotamia. Y en el proceso, el sobrino de Abraham, Lot, es capturado.
Lot está capturado en Sodoma y los hombres de Abraham se unen a la batalla y empiezan a perseguir a estos reyes de Mesopotamia. Y si estás leyendo en Génesis 14, está este rey de Sodoma que viene a saludar a Abraham y hay una intrusión en la narrativa. En esa intrusión, este hombre que no tiene nada que ver en la batalla, Melquisedec, aparece. Entonces, déjame mostrarte. Verso 17. Dice, a su regreso después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé, es decir, el valle del rey. Verso 21. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham, aquí vemos la conversación otra vez. ¿Qué pasa en el medio de la historia? ¿Qué está haciendo este hombre aquí? En el medio está esta intrusión. Verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Interesante. Era el sacerdote del Dios Altísimo. Es un sacerdote. Vemos que también es un rey. Dice, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Ahora, Hebreos dice que es claro en esta historia que Melquisedec es el superior aquí. Abraham es el inferior. Por eso él le da el diezmo. Y pensarías que Melquisedec debe arrodillarse ante Abraham, ya que Abraham es el padre de muchas naciones. Pero eso no es lo que pasa aquí. Tenemos en las palabras de Hebreos una persona que resembla el Hijo de Dios, Jesucristo, que es tanto rey como sacerdote. Nota aquí como Melquisedec es rey de Salem, o sea, Jerusalén. Es un rey donde Cristo iba a ser crucificado. Él es el rey, él es sacerdote superior a Abraham. Abraham le da esta oferta. Qué figura tan interesante. Y este es el único lugar donde aparece en todo el Antiguo Testamento, fuera de Salmo 110. Es una figura tan interesante. En Qumran, donde encontraron unos manuscritos, está el manuscrito de Melquisedec, que está lleno de estas especulaciones acerca de Melquisedec de rabinos judíos. Nadie sabe de dónde sale este tipo. Y como aparece en Génesis 14 es interesante porque no hay genealogía en un libro que está lleno de genealogías. Por eso es que Hebreos 7 nos dice que él no tiene padre ni madre, o sea que no hay genealogía. De nuevo, todo esto nos resembla a Cristo, que es eterno, que es rey, sacerdote, que es el superior. Y es aquel a quien le damos nuestra adoración y gloria. Y puedes imaginarte a David aquí como un rey escribiendo la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Y debe meditar en ella día y noche, pensando en esta historia de Génesis y en este personaje de Melquisedec. Y bajo la inspiración del Espíritu Santo profetiza que Jesucristo iba a ser un sacerdote bajo el orden de Melquisedec. Es fascinante, de maravillas, como la Biblia es una. Y como Dios en su providencia trabaja en la historia para hacer todas estas cosas pasar. En nuestra historia, Cristo es nuestro mediador. Eso es lo que nos dice Hebreos. Habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:25 dice, por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Nuestra seguridad está basada en quién es nuestro sacerdote. Nuestro sacerdote nos tiene. Nuestro sacerdote no simplemente ofrece sacrificios de corderos, sino que se ofrece a sí mismo por nosotros y está intercediendo por nosotros. Leemos más adelante en Hebreos que Jesús no solamente es este sacerdote rey, sino que él mismo es el sacrificio.
el Cordero de Dios, porque necesitamos un sacrificio que funciona, no simplemente sombras de un sacerdote imperfecto, sino un sacrificio que es perfecto, una vez por todas y para siempre, del Cordero de Dios, es perfecto, Jesucristo. Nos maravillamos 2000 años antes de Jesucristo, aquí se nos dice esta historia, que está apuntando al Rey Sacerdote, Jesucristo. Podemos hablar mucho más de eso. Quiero que animarte a leer Hebreos para tu propia edificación. Pero tercero, Cristo es el guerrero victorioso. Versos 5 al 7. Ahora vamos de Hebreos a Apocalipsis, en cierta forma. El verso 4 nos apuntan a la obra sacerdotal de Jesucristo. Y versos 5 a 7 nos apuntan a la obra guerrera de Jesucristo que vemos en Apocalipsis. Esto es un preludio para nuestra conquista final. Verso 5. El Señor está a tu diestra. Y de nuevo, aquí ves la igualdad de estas autoridades. Quebrantará reyes en el día de su ira. Están actuando como uno. Y dice que este rey sacerdote va a hacer 5 cosas a sus enemigos. Número 1. Va a quebrantar reyes en el día de su ira. No hay competencia. Los va a aplastar. Esto no es popular en nuestra cultura, ¿no? Leer esos textos, ¿no? Pero debemos verlo. Debes darte cuenta que sus advertencias son para nuestro bien. Porque puedes tener a ese rey sacerdote como tu salvador o lo puedes enfrentar como juez. Y escuchar este mensaje es un don de gracia. No debes tener miedo porque puedes confiar en Él. No hay refugio de Él, solamente en Él. Segundo, Él va a ejecutar juicio en las naciones. Él no es un rey de una tribu, Él es el rey de las naciones. Tercero, dice que Él llenará las naciones de cadáveres. Interesante, muy parecido a Apocalipsis, ¿no? Cuarto, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. Vemos aquí lenguaje como el Apocalipsis, que los reyes están tratando de esconder el juicio del rey. Y quinto, beberá del arroyo en el camino. Creo que esto es una imagen de refrescamiento después de que termina la batalla. Ahora está refrescándose y va a levantar su cabeza. Va a levantar su cabeza en triunfo, en victoria, para disfrutar de su gobierno para siempre. Este guerrero victorioso levantará su cabeza, y porque Cristo levantará su cabeza, nosotros podemos levantar nuestra cabeza. Cuando estamos caídos, cuando estamos quebrantados, cuando estamos aplastados por el peso de este mundo, tenemos uno que levanta su cabeza y levanta a su pueblo con él. Esto es lo que habla Pablo en Romanos 8, cuando dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este bebé que nace en Belén, esto es lo que la mayoría de la gente piensa, ¿no? En Navidad. Este bebé que nace en Belén va a ser nuestro rey soberano y va a ser el guerrero victorioso. Ahora la batalla está furiosa, ¿no? Está caliente. Pero tenemos esperanza que Cristo reina, que Cristo gana, y ganaremos con Él, porque estamos en Él. Y tenemos una misión de decirles a las naciones de este rey sacerdote que está salvando gente de toda tribu, nación, este rey que reina sobre todas las naciones. Y hacemos como dice el texto, nos damos voluntariamente a este rey, en servicio a Él. En esa historia es que hemos caído. No hay historia como esta. Ahora, si tú no eres un cristiano, el mensaje es simple. Ven a este Cristo. Hay una manera, hay un camino para salvarte. Hay total propiciación, total perdón por tu pecado. Y si estás en Cristo, adora a este Rey, el Hijo de David y el Señor de David.
perseveramos en su soberanía. Hay gracia y misericordia en este rey sacerdote. Nos mantenemos fieles en este rey sacerdote. Y en el medio de este caos y confusión podemos tener paz, podemos tener confianza porque el Señor reina. Él está en su trono. Que Dios aplique esta palabra a nuestros corazones en maneras poderosas. Gracias a Dios por su palabra. Padre, nos maravillamos de cómo tú has traído a la salvación en la venida de Jesucristo. Cómo tu soberanía es meticulosa al nivel de una figura tan interesante que aparece y de repente desaparece, que prefigura a alguien más supremo, a saber, Jesucristo. Y ahora todas tus profecías, tus promesas han sucedido, o todas van a suceder en la segunda venida. Tomamos gran confianza en tu palabra. Leemos pasajes como este que nos ayudan a estudiar más. Oramos que tu palabra more en nosotros. Padre, aún en esta temporada de Navidad, dale a tu pueblo tiempo hermoso en tu palabra. Señor, recibe nuestra adoración hoy como el Rey que reina sobre todas las naciones y como el sacerdote que nos da gracia y fuerza, que nos ha perdonado. Te damos gloria. Y como este guerrero victorioso que vendrá otra vez para hacer todas las cosas correctas, eso nos da esperanza. Te damos las gracias por todo esto en el nombre de Jesús y todos dicen amén y amén.